Plaza Podcast. Salud Interconectada, una iniciativa de Boehringer Ingelheim. Bienvenidos a Salud Interconectada, el podcast donde exploramos los vínculos entre algunas de las enfermedades más comunes que afectan a nuestra salud. Hoy vamos a hablar del papel fundamental de la atención primaria en la detección temprana de estas enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, conocidas como CRM. Vamos a contar con dos reconocidas expertas, las doctoras Marta Taberner y Concepción Fernández. La doctora Marta Taberner es una reconocida profesional en medicina familiar y comunitaria que trabaja en la unidad de gestión Arnau de Vilanova de Valencia. ¿Qué tal, doctora? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Y la doctora Concepción Fernández es la directora médica de atención primaria en el Departamento de Salud Alicante Sant Joan d'Alacant. Bienvenida. Hola. Nuestras invitadas tienen una vasta experiencia en el manejo de estas patologías interconectadas desde la atención primaria y me gustaría que nos ayudaran a entender mejor estas enfermedades que mencionamos. La diabetes mellitus 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. ¿Qué tienen en común y por qué es tan importante abordarlas de manera conjunta? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que están interconectadas? Concepción. Bueno, pues son tres patologías que tienen unos factores de riesgo comunes en el desarrollo. También tienen unos hábitos de vida que pueden hacer que estas patologías mejoren, empeoren o no se desarrollen. El seguimiento está muy interconectado, quiere decir que lo que pase en una diabetes va a influir y va a ser importante para un órgano diana como puede ser el riñón o puede ser el corazón. Y luego las complicaciones. Las complicaciones también están interconectadas. Una complicación en la diabetes hace que pueda haber una reagudización en las otras dos patologías porque al final son patologías crónicas que en el desarrollo de las enfermedades hay diferentes puntos donde van a estar comunes. Van a estar comunes las complicaciones. Estoy muy de acuerdo con lo que nos ha contado Conchi y quizá todo empieza en, como decía Concha al principio, en un sobrepeso, en una obesidad, en un aumento del tejido adiposo y este aumento del tejido adiposo de la grasa genera una inflamación y una cascada inflamatoria que va a poner en marcha una serie de mecanismos como la resistencia a la insulina, ¿no? La diabetes no siempre es una insulina baja, sino que hay veces que hay una resistencia a la insulina, es decir, cuando los órganos están con más tejido adiposo, con más grasa de la que corresponde, la insulina no puede entrar con la glucosa dentro de los órganos, se produce un aumento de la glucosa en sangre, un aumento del azúcar y al final eso sí que hace que tengamos menos insulina y que las células del páncreas se agoten y ya que acabe en una diabetes. Y esa diabetes luego hace que el riñón tenga que esforzarse más por recoger ese azúcar, entonces acabamos en una enfermedad renal crónica y cuando tenemos esa cantidad de agua porque el riñón no es capaz de funcionar, acabamos de desarrollar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, al final partimos de una obesidad o unos malos hábitos o acabamos en cualquiera de las tres patologías que estábamos comentando al principio. Muchas veces la conexión entre estas enfermedades puede pasar desapercibida. Doctora Taberner, ¿cuáles son los signos tempranos que podríamos notar en nuestra vida diaria y que podrían alertarnos sobre estas enfermedades? Bueno, pues de forma clásica siempre se ha dicho que cuando un paciente se note fatiga, disnea para nosotros, bueno, pues que eso podría ser un factor, pero más allá de fatiga, siempre intentamos explicar a los pacientes que debe de ser con respecto a cómo se encontraba antes, es decir, si antes era capaz de subir con las bolsas de la compra 2 pisos y ahora cuando ha subido 5 o 6 escalones ya tiene que pararse a descansar, o compararse con sus iguales, misma edad, misma situación. Si una persona en tu misma situación es capaz de hacer X actividades que tú no eres capaz porque aparece esa sensación de falta de aire, sería un motivo para consultar al médico. Luego, el tener las piernas hinchadas. No vale en verano que se hinchan por el calor, por la insuficiencia venosa, pero bueno, que se quede el dedito marcado, ¿no? Pues edema en miembros inferiores. Luego, si alguien se notara palpitaciones, debería acudir a su centro de salud para hacer un electrocardiograma y detectar posibles arritmias.
¿vale? Porque se ha visto que arritmias tipo la fibrilación auricular podrían acabar desencadenando un proceso de insuficiencia cardíaca. Y luego, pues en general, cuando hay un aumento de peso o hay una mala relación con la comida, cuando uno se mira y ve que hay un hambre emocional, un patrón de atracón, no va a la nevera y come porque está nervioso o come cuando celebra, que esto es algo muy cultural, ¿no? Desde la Edad Media ya parece que la sensualidad, la riqueza estaba relacionado con el sobrepeso o la obesidad. Por lo que vemos, aunque estos síntomas pueden parecer muy comunes, en realidad podrían ser un indicativo de algo más serio. Doctora Fernández, ¿cómo ayudan los profesionales de atención primaria a identificar estos signos de manera temprana y eficaz? ¿A qué ayuda atención primaria? Primero, promoción y prevención de la salud. 2, seguimiento y acompañamiento, autocuidado y evitar que pasen cosas, que eso es lo más importante para la atención primaria. Evitar que hayan eventos y evitar que se desarrollen la patología de manera natural y al final pues sea un fracaso de órgano avanzado y sea fatal. En este sentido, la atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud. Doctora Fernández, explíquenos cómo se coordina la atención primaria con otros niveles de atención para asegurar que los pacientes reciben un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Atención primaria es el sistema y en el ámbito en el que trabajamos, pues se pueden resolver muchas cosas y es muy importante la coordinación en ese ámbito. O sea, atención primaria tiene que estar coordinada con enfermería, con trabajo social, con nuestras unidades de apoyo y con el ámbito hospitalario. Nefrólogo, endocrino, cardiólogo, médicos de familia, enfermería especializada y enfermería de atención primaria, trabajo social, la comunidad y el paciente. Fundamental diseñar con el paciente. Esta para mí es una de las herramientas más potentes que hay. Otra, pues son todas las herramientas que la tecnología nos va ofreciendo. La historia clínica electrónica única, donde yo puedo ver qué pasa con mi paciente en el ámbito hospitalario o qué pasa cuando he ido a la consulta de la trabajadora social, pues es importante porque me va a ayudar a tener esa visión 360 grados de lo que le pasa a mi paciente. Otra es las interconsultas no presenciales con otros especialistas donde yo puedo consultar qué es lo mejor para un paciente concreto en la situación que está viviendo. Y crear marcos donde podamos actualizarnos en atención primaria y donde el conocimiento de las especialidades sea mutuo. Es decir, hay mucho desconocimiento en las especialidades hospitalarias de lo que se hace en atención primaria. Crear esos foros donde hay una comunicación fluida, pues es fundamental para podernos coordinar y tener en cuenta al paciente en el diseño de lo que vayamos a hacer también. Hablamos de coordinación. Doctora Taberner, ¿qué papel juega la relación médico-paciente en la detección precoz? ¿Cómo pueden los pacientes participar activamente de su propio cuidado? La relación médico-paciente es fundamental y es fundamental la relación enfermería-paciente. Al final, nosotros lo que hablamos es de equipo de atención primaria. Yo soy una unidad básica de atención donde mi enfermero me apoya, me ayuda, vamos a una y el paciente eso también lo percibe. Es muy importante la relación del paciente con el médico y con el enfermero porque debe de ser su punto de apoyo y debe de crearse un vínculo de confianza. Para que un paciente pueda participar en su cuidado debe estar informado y eso sí que es labor nuestra. Por eso la importancia que el paciente con diabetes sepa que debe estar muy bien controlado su azúcar para evitar complicaciones de esa diabetes, que el paciente con insuficiencia cardíaca debe conocer que si aumenta más de 2 kilos en un día, si se le hinchan las piernas a pesar del tratamiento, si tiene que ponerse una almohada e incorporarse para dormir, tiene que venir, tiene que conocer esos síntomas y signos de alarma para que nos consulte. Para ponerlo en perspectiva, me gustaría que ambas compartieran alguna experiencia personal en la que la atención primaria haya sido clave en la detección temprana de alguna de estas patologías. Era un paciente que por circunstancias no venía a la consulta del médico de familia, por trabajo, horario, pues incluso comodidad, es más fácil pues ir directamente a urgencias, a un punto de atención continuada o a la puerta de urgencias. Esta persona fue diagnosticada muchas veces de infecciones del tracto urinario, de infecciones de orina de repetición y bueno, pues tomó una serie de antibióticos, al final fue derivado al urólogo, el urólogo le hizo, bueno, aparte de pautarle otros tratamientos, pues ya era una persona de edad, se valoró también pues a ver cómo estaba su próstata, tal, y al final llega a la consulta del médico de familia. Y me lo cuenta, venía por una prescripción de una receta, me cuenta que bebe mucho,
que orina mucho, que tiene infecciones, realmente ha tenido infecciones de repetición y que está perdiendo peso. Es un caso claro de un debut diabético. Pero ninguno de los profesionales que le había visto pensó algo más allá del síntoma que le había llevado a la urgencia, que es un poco lo que tiene que pasar en urgencias, que tú vas a lo agudo, a lo que te pasa en este momento concreto, y es pues que tienes unas molestias al orinar. Entonces se trató el síntoma y la causa de esa complicación, pero no la raíz, que la raíz era un debut diabético. Entonces, ese paciente ese día se hizo un análisis en el centro de salud, se hizo también otro de orina, salió con el tratamiento, diagnosticado de debut y con sus interconsultas hechas para hacer un abordaje y un estudio un poco más en profundidad de su diabetes. ¿Hay más casos, doctora Taberner? En el sistema que manejamos de ordenador con los pacientes hay una cosa que se llama colectivos clínicos, y eso te permite hacer una búsqueda activa sobre los pacientes tuyos de tu cupo, los que tienes asignados. Podemos cruzar datos en esa plataforma adjunta al sistema Bucasis, donde podemos buscar por, voy a poner varios ejemplos, diabetes con obesidad o hipertensión y diabetes. Es como jugar con los elementos de 2 en 2, y esos elementos interconectados de los que hablábamos al principio de esta charla aumenta el riesgo de desarrollar alguna de las patologías del eje cardiorrenal metabólico, con lo cual cuando nosotros hacemos esa búsqueda activa nos devuelve un listado de pacientes que algunos hace mucho que no vienen porque como no se nota nada no aparecen. Entonces sí que hacemos esta cosa proactiva de llamarlos, hacerlos venir. ¿Te fatigas más? ¿Te fatigas más que el año pasado? ¿Se te han hinchado las piernas? Lo exploras, le preguntas. Y la mayoría acaban saliendo allí con una analítica para poder hacer esta detección temprana. Antes de marcharnos, me gustaría que compartieran algunos consejos prácticos con nuestros oyentes. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para detectar a tiempo posibles problemas? ¿Y cómo puede ayudarnos la atención primaria? ¿Qué señales no deberíamos ignorar nunca? La prevención primaria es fundamental, y para hacer esa prevención debemos de ser proactivos, debemos ir a la búsqueda activa, debemos en enfermedades como la hipertensión, la diabetes, tenemos que ir a buscar ese riñón como está. En pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que ir a ver ese riñón cómo lo tenemos. Y luego, fíjate, yo no hablaría de cómo el paciente puede detectar problemas o qué no debe ignorar. Me gustaría más explicar qué debe hacer el paciente para evitar llegar a estas situaciones, para llegar a un estadio 1 o 2 del síndrome cardiorrenal metabólico. Tenemos grandes divulgadores que explican y que bueno, por las redes, pues al final también tienen sus cosas buenas. Ejercicio físico, actividad física, los ejercicios de fuerza. Se habla poco y son muy importantes. Luego una alimentación. Tiene que ser una alimentación saludable, acorde. Podemos comer 5 veces al día, no hay problema, pero cómo nos relacionamos con la comida es fundamental. Parece que tenemos ahí como la sensación de obesidad es o haces poco ejercicio o es que comes mucho. Y hay otros factores, hay factores conductuales, hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores psicológicos que hace que la gente se relacione mal con la comida. Y luego, el paciente hipertenso, diabético, debe saber que anualmente debe revisarse ese riñón, porque con la diabetes vamos perdiendo azúcar por la orina y eso daña nuestro riñón, daña nuestra nefrona y acabamos en un proceso de enfermedad renal crónica. Doctora Fernández. Fundamental, los hábitos de higiene dietética es importantísimo. La actividad física es fundamental. Y yo recomendaría algo que normalmente no se suele decir, y es que hay unos expertos en cuidados que se llaman enfermeros y enfermeras y que están en atención primaria para prevenir la enfermedad, para evitar que hayan eventos y para trabajar en equipo y colaborativamente con los médicos de familia y con el resto de unidades de apoyo y evitar tóxicos. Tabaco, alcohol, fundamental.
Pues con eso nos quedamos. Agradecemos mucho a la doctora Marta Taberner y a la doctora Concepción Fernández que hayan compartido sus conocimientos con nosotros. Hoy hemos aprendido que la detección precoz de las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas no solo es posible, sino también esencial para mejorar nuestra calidad de vida y que en este proceso la atención primaria puede ser fundamental. Recuerda que este es solo el primer episodio de Salud Interconectada. En los próximos capítulos vamos a seguir descubriendo más sobre cómo cuidar de nuestra salud de manera integral. Muchas gracias por escucharnos. Plaza Podcast.